Como cada martes a esta hora lo recibimos al doctor Alejandro Anderson, especialista en neurología, director de INBA, Instituto Neurológico Buenos Aires, con el tema de hoy que tiene que ver con estados epilépticos y esto. Bueno, ¿cómo estás, Ale? Bien, muy bien, Sara, todo en orden, acá estamos, trabajando. Nos alegramos mucho y venimos con un tema que a veces, vos sabés que me sorprende un poco la cuestión de que en algunos lugares, el otro día estaba en un lugar, una fiesta X, después, andando por la calle también veo una persona tirada, todo el mundo, un tumulto y qué sé yo, bueno, ataques de epilepsia. Parece ser tan frecuente, es este el tema de hoy, ¿no? Claro, porque... Bueno, todo surge un poco porque el otro fin de semana lo tuve bastante movido porque fui a 2 o 3 sanatorios y todos por la misma razón. Pacientes que estaban internados en terapias intensivas no solo por una crisis epiléptica, sino por algo que se da dentro de las crisis epilépticas, que se llama estado de mal epiléptico, que también le dicen estatus o estado de descargas permanentes. Porque, claro, uno puede tener una crisis de epilepsia, que es cuando el cerebro, con sus 50 o 100 mil millones de neuronas, descarga una especie de relámpago, rayo, ¿no?, en el medio de la noche, y entonces esa actividad eléctrica tan excesiva es la que te lleva a la pérdida de conocimiento, a contraer brazos, a contraer piernas, todo lo que uno, digamos, la imagen que uno tiene de lo que es una crisis epiléptica, esa persona que se está moviendo, que perdió la conciencia y que después queda como desplomada o en coma. Exacto. Pero cuando vos tenés una crisis epiléptica, a lo mejor tenés una crisis epiléptica prolongada. Cuando una crisis epiléptica dura más de 30 minutos, con o sin convulsiones, entra dentro de la definición de estado de descargas permanentes. ¿Por qué? Porque las neuronas son como el músculo, Sara. Cuando una neurona descarga, va perdiendo energía y después se le va como acumulando ácido láctico. Llega un momento, claro, los músculos se acalambran, pero las neuronas se dañan. Entonces, cuando vos tenés muchas crisis y la neurona descarga, es como que se quema la estructura. Y entonces hay que impedir eso. Y no solamente es que uno está esperando 30 minutos de crisis para marcar el comienzo del daño neurológico o la atención del paciente. Cuando una crisis tiene más de 5 minutos, ya encendemos la alarma. Y cuando uno tiene crisis, se queda sin la crisis, pero no alcanza a despertar, y viene otra crisis, o sea, cuando uno tiene varias crisis, y entre crisis y crisis, por más que sean cortitas, no te despertás, también se define como estado de mal epiléptico. Y cuando vos tenés eso, vas automáticamente a terapia intensiva, no vas a un tratamiento estándar de la epilepsia, que es el paciente que se recuperó, que conversa, que te cuenta, o que él pregunta qué me pasó, porque no es consciente, bueno, se le organiza la medicación, pero todo tranquilo, en otro ámbito, de otra manera. Cuando un paciente, que son cerca del 5% de los epilépticos, los que alguna vez en la vida tienen un estado de descargas permanente, incluso en los chicos se da más, cerca del 10 al 15% de los chicos que tienen epilepsia, en algún momento hacen un estado de mal epiléptico. Y como si esto no lo tratamos, tiene una morbimortalidad alta, por eso es que van directo a terapia intensiva para usar antiepilépticos más sofisticados y prevenir esto, porque en realidad van a terapia porque tenés muchas más posibilidades de controlar prácticamente cualquier tipo de epilepsia. Ahora, hay un tema, ¿cómo se puede identificar qué es un ataque de epilepsia? Porque en una de las partes de estos lugares que te digo que pasó con un señor de unos 50 y pico, 60 años, no podían, la gente que entendía algo de medicina o primeros auxilios hasta que vino la ambulancia, no se sabía bien qué era lo que le había pasado. Si había sido un ACV, un infarto, no se pueden confundir el cuadro, digamos, que presenta el enfermo. Bueno, mira, la epilepsia es algo que te aparece bruscamente, ¿no? Por eso se dice que es un fenómeno paroxístico, pero claro, es cierto, uno también puede tener un ACV localizado en un lugar puntual y te puede llegar a engañar, y para colmo de males, un ACV a veces, por el daño que le genera a las neuronas, secundariamente, puede hacer que te dé una crisis epiléptica. Todo es mucho más fácil cuando es una persona que ya tiene el antecedente.
El problema es cuando es la primera Claro, crisis, que vas a estar en la duda. Claro, que la gente que está por ahí no lo conoce, una persona que va a una fiesta, suponte, y no conoce que padece esta enfermedad, no saben qué le pasó, qué está presentando en ese momento de crisis. Vos pensás que siempre tenés un grupito de neuronas que en lugar de descargar como por turnos, una y otra, porque las neuronas mandan pulsos eléctricos. Sí. No, acá descargan, Sara, todas juntas las neuronas. Y si esas neuronas vos las tenés en un determinado lugar del cerebro, se te van a contraer los brazos y las piernas de manera muy tensa, muy tónica, te vas a quedar como si fueras un bicho bolita, todo contraído, y a los 40 segundos vas a empezar a hacer movimientos de relax y de contraer, de relax y de contraer. La primera parte se llama fase tónica, la segunda fase clónica, por eso se le dice crisis tónico-clónica, que antes se le decía gran mal, porque gran mal es una palabra que quedó de la época medieval, cuando se pensaba que era un tema de brujería y de malos espíritus, y cuando en realidad a la gente que sufría de epilepsia la consideraban como endemoniada. Entonces quedó, mirá, hasta hace pocos años o pocas décadas quedó la palabra gran mal, que ahora ya se sacó y se dice crisis tónico-clónica generalizada. Pero el otro día tuve en el consultorio una señora que empezó a hacer gestos, a hablar cosas incoherentes, se levantó y sobre la camilla es como que ella empezó a hacer todo el acto automático que haces cuando preparas café. Sí. Bueno, la señora tuvo una crisis que se llama psicomotora o crisis parcial compleja, donde el foco epiléptico lo tenés en un área del cerebro que tiene almacenadas los actos automáticos. Porque claro, cuando uno, por ejemplo, maneja, no es consciente de todo. Cuando vos haces el café no sos consciente de todo. Lo tenés aprendido y lo repetís. Capaz que ni te acordás que hiciste café y lo hiciste perfecto. Sí. Bueno, entonces a esta señora se le gatilló una crisis que se llama epilepsia parcial compleja o crisis psicomotora, y la pudimos ver perfectamente acá en el instituto, y nos sirvió para medicarla después más adecuadamente, porque la verdad que era de las pocas veces que la hija que me trajo a su mamá le veía este tipo de crisis, si bien sabía que las tenía cada tanto. Ajá. Así que tenés diferentes crisis. Hay pacientes que tienen cosas sensitivas, hay pacientes que tienen crisis autonómicas, así que a veces es difícil el diagnóstico. Bien. Y vos pensás que en Argentina hay 13 pacientes cada 1000 habitantes con epilepsia. ¿Esto aparece de golpe en la persona? ¿O? Bueno, a ver, si aparece de golpe, el caso típico es una persona entre 15 y 25 años que tiene por primera vez un episodio. Cuando vos lo estudiás, muchas veces le encontrás una lesión, una cicatriz o alguna malformación en el cerebro que lo predispone y que te está diciendo, miren, este es un problema de hardware, acá hay una conexión eléctrica alterada en el cerebro y por eso cada tanto ocurre esta descarga eléctrica y este fenómeno que conocemos como epilepsia. Y este fenómeno que conocemos puede ser genético, puede ser porque hubo algún problema en el parto y se le creó un daño al bebé porque tuvo un parto distóxico, traumático. A veces hay ante pacientes que tienen antecedentes de haberse intoxicado con monóxido de carbono. Por supuesto que en esta época muchos chicos por las drogas de todo tipo pueden sufrir crisis, a veces por la droga y a veces por el síndrome de abstinencia. Pensemos lo que es el alcohol, el alcoholismo. Ay, hay Dios pacientes mío. que por la abstinencia del alcohol. Claro, porque están dañadas las neuronas. Claro, y aparte porque reclaman más alcohol, que es un depresor, y cuando no tienen el alcohol, entonces aparece la crisis epiléptica. Hay pacientes que han tenido meningitis, encefalitis, cuadros infecciosos. Por supuesto que los tumores y los ACVs también, por presionar partes del cerebro, te pueden llegar a dar epilepsia. Así que muchas causas. Cuando una persona tiene una primera crisis, evidentemente que la tenés que estudiar mucho para tener un diagnóstico. Y lo que yo quería contarles es que dentro de todo este universo de la epilepsia, tanto de adultos como de chicos,
hay un grupo que son rebeldes y que tienen estas crisis tan ligadas una a la otra, o crisis muy prolongadas, y que constituyen una verdadera emergencia, porque si a esto nosotros lo atendemos rápidamente y en una terapia intensiva adecuada, ese paciente no va a sufrir ningún daño, claro, no va a sufrir ninguna secuela. Ajá. Pero si vos dejas que un paciente tenga una cantidad importante de crisis o crisis muy prolongadas, le puede llegar a quedar un daño en su cerebro. Por eso es que les quería contar que existe el estado de mal epiléptico o status, y que a veces es tan sutil. Vos sabés que, claro, bueno, los médicos de terapia están entrenados y por eso nos llaman. Hay pacientes que están en coma y llamativamente no despiertan, pero no se mueven. Y cuando le haces el electroencefalograma, están en un estado de mal epiléptico no convulsivo, no les provoca movimientos. Uh-huh. Si no le haces el electroencefalograma, no lo diagnosticás y no lo tratás. Por eso que hoy en día la enorme mayoría de las terapias intensivas, cuando tienen pacientes que están en coma, les hacen de rutina el control electroencefalográfico para no pasar por alto en ningún estado de mal epiléptico, sobre todo de estos que son más silenciosos, que son los no convulsivos, pero que igual provocan daño como los convulsivos. Ok, perfecto. Bueno, clarísimo el tema, así que ahora aprendemos un poco más con vos cada vez que nos exponés estas cuestiones que tienen que ver con la neurología, que tenemos que estar atentos. Obviamente sabemos que tenemos que recuidarnos a todo esto, que más de un tips que diste al final y que hablaste de droga, de alcohol y todo esto, se puede prevenir, por lo cual, sí, bueno, si es genético, congénito y todo esto, no nos queda otra, pero si no, siempre está la posibilidad de cuidarnos. Hay muy buenos tratamientos para controlar la epilepsia, así que realmente el panorama es bastante alentador. Y bueno, y lo que les contaba, que bueno, esto fue un poco más específico lo que conversamos hoy, que existe esta posible complicación de la epilepsia, que es el estatus, pero que también se puede controlar perfectamente. Perfecto, bueno. Bueno, esto después lo subimos como siempre a la fanpage, así pueden repasarlo si tienen ganas como buenos alumnos, o por supuesto usando la página web www.neurologiaimba.com.ar o la fanpage Dr. Anderson de Neurología IMBA, pueden sugerirnos temas para las próximas charlas. Genial, muchísimas gracias, Alejandro. Te despedimos hasta la semana próxima, Dios mediante. Dale, un beso, Sara, y saludos a todos. Gracias. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias, un cariño para vos. El doctor Alejandro Anderson, director de IMBA, Instituto Neurológico Buenos Aires, sumando al 10 en compañía.